Continuamos con la serie ¿Quién es Jesús? Y hoy quiero hacer un cambio de tonalidad con relación al mensaje. Habíamos tenido los primeros 3 domingos, hablamos de quién era Jesús, ubicando a Jesús desde la perspectiva del apóstol Juan. Juan declaró que Jesús existía antes de todas las cosas. Esa es una referencia a quién es Jesús. También Juan dijo que Jesús estaba con Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Esto quiere decir que Juan estaba cara a cara que Jesús estaba cara a cara con el Dios el Padre en una comunión íntima y perfecta. Y Juan después hace una declaración extraordinaria, la afirmación más clara de la deidad de Jesús al afirmar que este verbo era Dios. Y la expresión era, como habíamos estudiado, tiene que ver que Él siempre ha sido Dios, siempre ha existido y siempre ha estado con Dios cara a cara. También hablamos de que al responder esta pregunta, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es el creador de todas las cosas. Lo vimos en el capítulo 1, en el verso 3. Hablamos de esto, de Jesús como el creador de todo. Y también hablamos de Jesús como la luz de los hombres y como la vida de los hombres. Pero hoy vamos a presentar a Jesús desde una perspectiva gloriosa y al mismo tiempo humillante para Dios. Si yo tuviera que responder a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Bueno, utilizando a Juan, yo diría que Él es el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita el pecado del mundo, pero también podría afirmar que Jesús es el Cordero de Dios que sufrió por mí. Podría también afirmar que es el Rey que se humilló para sufrir por mí. Y hoy vamos a observar lo que Isaías 53 nos enseña. Y por última vez, solo por respeto a la palabra de Dios, vamos a estar en Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante, y vamos a estar de pie, por favor. Y observe lo que dice este pasaje. Isaías es un texto que debe de conmover nuestro corazón, nuestra conciencia con relación a Dios, porque nos presenta a este Dios todopoderoso y salvador sufriendo por la humanidad. Isaías empieza diciendo lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Inclina tu rostro. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ahora te pido que tu palabra pueda ser expuesta con toda claridad, Señor. Que alejes de mí cualquier aspecto humano, Señor, que aleje, Señor, tu verdad. Que tu verdad sea predicada, Señor, con soltura y con el respaldo tuyo, y que el Espíritu Santo, Señor, esté redarguyendo, exhortando, edificando y consolando a la iglesia, y añadiendo a los que han de ser salvos en este día. Gracias por todo, gracias por tu poder. Perdona mi pecado, Señor, y sigue limpiando mi alma, Señor. Este es el día que tú has hecho. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, pueden sentarse, por favor. Isaías 53 es un capítulo sensacional en las Escrituras. Este pasaje contiene una descripción impresionante en relación con los sufrimientos del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. La narrativa que nosotros encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como lo que encontramos en las cartas de Pablo, son un reflejo fiel del pensamiento de Isaías, capítulo 53. Esta porción de Isaías, a mi juicio, es el desarrollo de lo que encierra Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 53 es el desarrollo de la tesis de Juan 3:16. Esta porción de Isaías fue escrita en un contexto donde había mucha decadencia y bancarrota espiritual. La ciudad a la que Isaías escribe, el reino del norte, está siendo asediado por el imperio asirio, y había una decadencia espiritual entre los israelitas. Y al mismo tiempo, también gozaban de ciertos privilegios económicos y un aspecto comercial muy movido entre las personas de aquella época. Sin embargo, la prosperidad material no es una señal de la prosperidad espiritual. Erróneamente se enseña hoy en estos días que la prosperidad material puede ser sinónimo de prosperidad espiritual. Esto no es totalmente cierto, e Isaías nos enseña la condición de personas que en algún momento estaban prósperamente en el sentido económico. Y mire cómo empieza Isaías desde el mismo capítulo 1, verso 4, se dirige a su audiencia de esta manera. Isaías 1:4 dice el texto: oh gente pecadora. No empieza con un tono amable, sutil. Empieza con una declaración fuerte, terrible. Le dice: pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías parece
lamentarse de la corrupción que existía en el pueblo que había sido escogido para honrar a Dios. El pecado en tiempos de Isaías, como lo sigue siendo ahora, es una enfermedad endémica, es una epidemia, y todos los habitantes de Judá estaban sufriendo la infección de dicha epidemia. El texto nos dice que procedían de mala estirpe, eran una generación de malignos, era una raza de malhechores. Era como si la sangre de ellos hubiese estado contaminada a causa de la maldad. Isaías los llamó hijos depravados, es decir, no solamente eran corruptos, sino también eran corruptores y provocadores y propagadores del vicio que infectaba a todas las demás personas. Isaías dice: ustedes han abandonado a Jehová, ustedes le han dado la espalda, lo han despreciado, despreciaron al Santo de Israel y le han dicho no a Dios. Ellos parece ser que estaban actuando con un desprecio provocativo en contra de Dios, deliberado y con mala intención contra la persona más pura, santa, noble, creador de todos los cielos y de la tierra. Ellos estaban actuando de esta manera en contra de Jehová, el Santo de Israel. Ellos estaban conscientes que lo que hacían irritaba a Dios. Y a pesar de saber que lo que están haciendo a Dios no le agrada, lo seguían haciendo continuamente. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros sabemos que a Dios no le agrada, pero las seguimos haciendo deliberadamente. No tenemos temor en darle la espalda a Dios, en violentar los mandamientos de Dios. Estamos actuando deliberadamente sin conciencia y estamos ofendiendo al Dios que es santo. Lo terrible de esto es que a las personas del tiempo de Isaías no le preocupaba tanto la desgracia espiritual. Y quizás a muchos de ustedes no les preocupa la desgracia espiritual en la que están viviendo. Algunos no ponen a Dios en primer lugar, Dios en la segunda, la tercera, la cuarta opción en la vida de algunas personas. Cuando Dios debe de ser el primero en todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Las personas no están siendo conscientes de que vivimos una época final. Estamos viviendo como queremos, como nos da nuestra regalada gana, y le estamos diciendo a Dios que no nos estamos comprometiendo con Dios para trabajar para Él. No estamos rindiendo nuestra vida a Él. Estamos tratando de cultivar riquezas en esta tierra y nos estamos olvidando que hay que construir riqueza en los cielos. Isaías dijo que a pesar de que ellos tenían la cabeza enferma, el corazón lejos de Dios, no les estaba preocupando ofender a Dios. Más bien estaban cómodos, se sentían placenteros viviendo en la rebeldía, alejados de Dios, a pesar de que Dios los había engrandecido. Así dice Isaías 1:2. Dios es misericordioso, lo que tienes viene de parte de Él. No es por tus méritos, no es por tu capacidad. Basta que Él te quite la salud y hasta ahí llegamos. Pero estamos cómodos con el estilo de vida cristiana que estamos llevando. Vamos un domingo, nos congregamos un domingo, 2 o 3 no nos congregamos. Parecemos cometas, viniendo cada 2 o 3 domingos. Cuando Dios te ha dado todo lo que tienes, deberíamos de estar todos los días. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Para algunos es una carga venir a la casa del Señor. El pueblo estaba más preocupado por el bienestar social, económico, político. Y este pueblo de Isaías siguió viviendo así por casi 700 años.
Ellos vivieron así hasta la llegada de Jesús, pero la cosa vino empeorando. Después fueron llevados cautivos por el imperio asirio, después fueron llevados cautivos por el imperio babilónico, y por 700 años esto vino empeorando porque alejaron su vida, su corazón de Dios. Llegó la opresión de distintos ángulos, y esta opresión se manifestó a través de lo social, lo político, lo religioso. Sus vidas empezaron a ser oprimidas, estuvieron bajo estos imperios y estaban esperando un libertador, pero no se daban cuenta que el libertador que necesitaban no era en el sentido económico, era en el sentido espiritual. Por eso es que en los tiempos de Jesús, cuando Isaías habla de él 700 años y un poquito más, Jesús no les parece nada atractivo, porque Jesús no viene a solucionar el problema económico de la nación. Jesús no viene a resolver el problema social. Jesús viene a resolver el problema del alma, el problema del pecado, la separación que existe entre Dios y los hombres. Para eso vino el Salvador del mundo, para eso vino a esa cruz, para que tú y yo tuviéramos una comunión de paz con Dios, reconciliándonos en su muerte ahí en el Calvario. Jesús no les parecía nada atractivo. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que Jesús no le parece nada atractivo. No creen que Jesús merezca tener el primer lugar. Él no era un líder político, no era un líder militar que podía venir y liberarlos de la opresión romana. Isaías dice en el verso 2, subirá cual renuevo, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y luego sigue diciendo en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías dice y afirmó que Cristo sería visto por la gente, por las personas, como un pedazo de raíz en una tierra infértil, insignificante, innecesario y sin mayor importancia. Y así es como algunos aquí sentados siguen viendo al Dios de la gloria. Él iba a ser despreciado, dice Isaías, que iba a ser desechado, a pesar de que Él, dice Juan, es la luz de los hombres, la vida, el único camino. A pesar de todo esto, Él iba a ser desechado por los hombres. Él conoció el dolor más profundo a causa tuya y a causa mía, pero nosotros lo seguimos viendo con desprecio. No lo valoramos, nos escondemos y nos alejamos de Él constantemente. No queremos recibirlo. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios, y a pesar de que la gente lo rechaza y que no quiere nada con Él, Él sigue siendo Dios. Él sigue estando en control. Y Él sigue muriendo a pesar que ya murió, porque hay muchos que todavía no rinden su vida a Él. Y aún creyentes que están en las iglesias todavía no se rinden a Él. Y Él sigue muriendo constantemente para que lo miremos a Él. A pesar del rechazo de las personas, Él es el Hijo amado del Padre, y en quien el Padre siempre ha tenido complacencia. Y la pregunta sería, ¿hasta dónde Dios tiene complacencia con mi vida? ¿Dios se agrada, se complace contigo? Bueno, con Jesús el Padre siempre tuvo, sigue teniendo complacencia. Él es el siervo de Jehová. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita toda maldad y Él hace al hombre una nueva criatura cuando el hombre se rinde delante de Él. Él es quien disipa toda enfermedad del alma. Te sientes angustiado en tu alma.
Él es quien la disipa. La humanidad no se ha dado cuenta de la enfermedad mortal en la que vive. Tenemos un sanador y ese se llama Cristo Jesús, Rey de gloria. La humanidad no se ha dado cuenta de que está enferma. Y algunos creyentes ya están presentando síntomas de esa enfermedad mortal en la que a veces se vive, como es el pecado. El pecado nos aparta de Dios, deshonra a Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Nadie puede estar feliz pecando. Nadie puede sentir gozo cuando está pecando. El Espíritu de Dios se apaga, se entristece, te mira. Y nadie se puede escapar a la mirada de Dios. No importa dónde te metas, no importa dónde te ocultes, ahí va a estar la mirada de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Él no quiere más eso. Él quiere que nos volvamos a Él, que corramos a Él, pidiendo misericordia. Quizás encontremos misericordia en Él si nos volvemos a Él. Basta ya de pecar, basta ya de seguir en lo mismo, basta ya llamando las cosas que no agradan a Dios como si fueran buenas. Esta enfermedad es mortal. Niños, jóvenes, adultos, de todas las edades, hombres y mujeres, necesitamos salir de donde estamos. Necesitamos humillarnos como Él se humilló. Isaías dice que la gente al parecer no se daba cuenta de esta enfermedad mortal en la que vive. Algunos de ustedes no se dan cuenta de que están enfermos. Pero Él ciertamente, dice Isaías, llevó Él nuestras enfermedades. Nadie más que Él. No hay nadie más. Solamente Él. Pero no solamente llevó Él nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, como diciendo, se lo merece. La gente lo vio cuando estaba en la cruz. Aquellos que decían crucifíquenlo, crucifíquenlo, lo miraban como que Él merecía morir en esa cruz. Después de haber hecho tanto bien, haber sanado una cantidad de enfermos, haber alimentado una cantidad de personas, haber liberado una cantidad de endemoniados. La gente todavía osadamente a ese que le había hecho tanto bien, le decían crucifíquenlo, preferimos a Barrabás que a Cristo. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos de los que estaban ahí decían, se lo merece. Que muera así. Cuando Isaías habla que Él llevó nuestras enfermedades, la palabra se puede traducir de esta manera. Él llevó tu padecimiento, tu debilidad, tu calamidad. Él llevó tu miseria. Él llevó tu sufrimiento ahí en la cruz. Él cargó con mi miseria. Yo era un pobre, ciego, desnudo, desventurado. Y Él cargó mi miseria, mi debilidad, mi calamidad. Él la cargó. El texto dice, Él llevó nuestras enfermedades. Llevó quiere decir que Él levantó, Él recogió, Él se la puso encima. ¿Puedes entender lo que Él hizo por ti y por mí? Él cargó aquello que me separaba de Él, aquella bancarrota que hay en mi vida, aquello que no le da sentido, aquello que es mi debilidad, aquello que me hace padecer, aquello que es mi sufrimiento, mi miseria. Él la llevó, Él la cargó. En la cruz, Jesús estaba cargando con todo esto. Necesitamos escuchar esta palabra. A algunos no les suena bien esta palabra.
Algunos no quieren escuchar esta palabra, huyen de esta palabra, porque no quieren ser confrontados con la verdad de su palabra. Él colocó toda nuestra miseria, tu miseria. Y ahí Él estaba también recogiendo todo nuestro pecado. Y lo que el pecado había producido en nosotros, Él lo puso sobre sí mismo. Lo puso sobre sí mismo. Tu pecado lo puso sobre sí mismo. No era el peso de la cruz de madera que lo agobiaba. Él había sido carpintero. Seguramente yo me imagino a Jesús siendo un hombre fuerte. No era el peso de la cruz de madera lo que lo tiró al piso varias veces. Fue tu pecado, fue mi pecado. Trataron de poner a alguien que le ayudara. El que le ayudó a cargar la cruz, le ayudó a cargar la cruz de madera. Pero la física, pero no la espiritual. La espiritual nadie podía cargarla, solo Él, porque Él es el Salvador del mundo. Él es Dios. Lo puso sobre Él. Pero no solamente llevó las enfermedades, dice Isaías. Sufrió nuestros dolores. A los efectos internos que se provocan en el corazón. Tomó todo nuestro pecado, la culpa completa, en su totalidad. No hubo nada que dejara. Lo levantó todo. Todo lo que nos tenía destituido de la gloria del Padre, Él lo levantó y se lo puso sobre sí mismo. Pagó el precio en su totalidad. Y cuando mi pecado ha abundado, y cuando tu pecado ha abundado, en aquella cruz sobreabundó su gracia, bendita gracia de Cristo Jesús. Isaías sigue diciendo, no solamente venía cargando con todo esto. Por si fuera poco, Isaías sigue describiendo, llevándonos a un clímax en esta historia. Y él dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías usa un lenguaje fuerte. En el verso 4 dice que Él había sido azotado. Este término de ser azotado es una palabra muy violenta que se usa en Éxodo 11 para referirse a las plagas que cayeron en Egipto. Las plagas de la humanidad vinieron sobre él. Atacaron su cuerpo, su vida, su alma, todo. Tanto así que él decide voluntariamente separarse de su padre, de quien tenía una perfecta unidad, una perfecta comunión. En Juan 17 dice que ellos tenían una unidad perfecta, tenían la misma gloria, la misma esencia, el mismo poder. Pero debido a esta decisión de ponerse arriba todo,
Él pierde en ese momento en la cruz. Se rompe por unos instantes, por unos momentos. Se rompe la armonía del universo. El Padre y el Hijo ahora están separados. Fuimos causantes de esta separación entre el Padre y el Hijo. Se separaron. Y en esa separación, el Hijo en la cruz le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz provocamos esa separación. El universo en esos instantes se oscureció. Cuando nosotros perdemos a un familiar amado, lloramos desconsoladamente. Se había roto en esos instantes esa comunión íntima. Él fue herido, fue maltratado, golpeado hasta la muerte. Y nosotros no cambiamos, seguimos viviendo así, con apatía espiritual, sin compromiso en la iglesia. Mientras Él moría en aquella cruz, qué ingratos somos. Mientras Él nos ha dado todo, nosotros le damos toda la espalda. Su muerte fue violenta. No fue una muerte como algunos criminales mueren con inyección letal. La muerte de Él fue violenta, fue violentado, fue ultrajado. Y en esa muerte violenta Dios, su Padre, estaba cargando el pecado de todos nosotros sobre Él. Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien parece estar viviendo en su propio camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Su muerte no fue cualquier muerte. En su muerte Él fue angustiado. En el Getsemaní Él estuvo tan angustiado que mientras oraba al Padre, le dice: Padre, si es posible. Lo hizo más en su humanidad, porque el Jesús, que es Dios, sabía que tenía que hacerlo. Pero en su humanidad: Padre, si es posible, ¿habrá alguna otra manera, Padre? Padre, en el principio hablamos la palabra y con la palabra todo fue hecho. ¿Por qué no ahora hablas la palabra para que todo sea hecho otra vez? La Biblia no dice esto, pero yo lo pienso. No sé qué pasó en la mente del Señor en ese momento, pero seguramente en esa oración había un diálogo con el Padre, como siempre acostumbraba. No hicimos los mares, a las estrellas no les pusimos a cada una su nombre. ¿Por qué no hablas la palabra para que la humanidad se salve? Y yo me imagino el corazón del Padre diciéndole: no hay otro camino. Este es el único camino. Este es el camino para redimir a la humanidad. Tienes que morir, hijo mío. Tienes que dar tu vida. No hay otra opción. Angustiado y afligido,
El Rey de Gloria siendo juzgado por hombres pecadores, que lo mandaba de un lugar a otro. Fue afligido, no abrió su boca. Y como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Yo estaba viendo cómo es que trasquilan a las ovejas. Les quitan su ropaje para cubrir. En muchas ocasiones se usa como tela para cubrir a las personas. Yo creo que en la idea de Dios, el que él haya sido trasquilado, lo estaban despojando. Pero ese despojo tenía un propósito: vestir al nuevo hombre en Cristo Jesús. Él enmudeció, no abrió su boca. Él fue afligido, fue humillado. Este es el misterio de la humillación del Rey de Gloria. Gracias. ¿Sabes cuál fue su mayor humillación? Aparte de cargar este pecado, es que él dejó todo, sus privilegios, sus honores, su gloria, todo lo dejó para venir a buscarte. Filipenses dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Quién de nosotros está dispuesto a ceder una posición de honor por gente que no lo merece? Él lo hizo. Se despojó del honor más alto que puedes haber. No se aferró. En cambio, la humanidad sigue aferrada al pecado, a la maldad, a la transgresión, haciendo cosas en lo oculto, cosas que a Dios no le agradan. Dios te está viendo y te está dejando correr, pero no vas a escapar. No pienses que vas a escapar. Te va a alcanzar, y cuando te alcance tendrás que pararte delante de Él. Y más te vale que te humilles ahora y que no haya soberbia y que te rindas a Él. Dios no puede ser burlado. No puede. Por mucho que lo hagamos, por mucho que lo intentemos, no puede ser burlado. Su muerte fue tan impactante, tan trascendental, que no puede ser burlado. Pueden pasar años tratándote, burlándote de Él, pero te va a alcanzar. Y es mejor que te alcance su gracia, su misericordia, antes que te alcance el juicio de Dios. Así que búscale ahora mientras pueda ser hallado. Vuélvete a Él con todo tu corazón, comprométete con Él, vive para Él, hónralo a Él. Él es el dador de la vida, Él es la fuente de vida, Él es el Dios de gloria, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de los señores. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Él tuvo una gloria con el Padre, dice Juan 17:5.
Pero Él no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a su deidad. Él renunció a sus derechos de exhibirse como el Todopoderoso, lleno de esplendor y de gloria. Pero a pesar de que Él no exigió estos derechos, Él nunca dejó de ser Dios. Y su humillación fue tan grande que se hizo hombre. Se despojó a sí mismo. Se despojó, tomando forma de siervo, de un esclavo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo. Una posición humilde, insignificante para esos tiempos. Pero esto resalta su obediencia al Padre y el deseo de servir a los demás. Él es totalmente hombre, pero totalmente Dios. Tuvo una naturaleza humana como la tuya y la mía. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Pero Él nunca pecó. Nunca pecó. Y fue humano para compadecerse de nuestras debilidades. A veces pensamos que Él no nos entiende. Él sí te entiende. Pero Él no puede tener comunión con las tinieblas. Él quiere que estés en luz, como Él es luz y como Él está en luz. La luz disipa las tinieblas. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Con esto quiero ir terminando. Hoy tenemos Santa Cena. Quiero que entiendas algo. Este Cristo glorioso y sin pecado, siendo rico, el dueño de todo el universo, se hizo pobre. Interesante que algunos se quieren hacer ricos a costillas de Él y a costillas de la fe. Pero Él, siendo rico, se hizo pobre. Pablo escribe esto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Se hizo pobre en su encarnación. Se hizo pobre cuando nació de una mujer. De hecho, fue un poco menor a los ángeles. Dejó la gloria del cielo. Dejó todos sus privilegios, todo lo que Él es. Se hizo pobre siendo rico. Siendo Él el resplandor y la gloria y la imagen misma de la sustancia de la deidad plena, se hizo pobre. ¿No te parece que es suficiente el motivo para que hoy decidamos volvernos a Él y dejar de seguir viviendo
como lo hemos estado? ¿No te parece que es una buena oportunidad para reconciliarnos con Él? Volvámonos a Él. Próximo domingo vamos a continuar con lo que resta de Isaías 53. Pero no quiero pasar por alto esto. Y vamos a estar de pie